alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Dios mismo se vistió de un cuerpo humano y apareció en la tierra y no lo entendían. Es más, lo criticaban. Y Jesús vino y cumple la palabra tal cual estaba escrito y ellos lo querían matar. No lo quisieron matar en el momento del Calvario, lo quisieron matar desde la primera predicación de Jesús. Un día Jesús en la sinagoga le dan a leer el libro de Isaías y él lee Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha enviado. Y dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Y ya fue suficiente para que lo quieran matar. Es decir, tenían un entrenamiento religioso que les cegaba la vista, les cegaba el espíritu para entender lo que estaban viviendo. Así que cuando Jesús les hablaba, estaban distraídos en otra cosa, estaban cerrados. Y Jesús dice, ¿a quién compararé esta generación? ¿Y por qué razón hablar de esto? ¿Por qué? Aquella era una generación de transición religiosa, de transición espiritual, porque se estaba cumpliendo puntualmente en la tierra sagrada, en la tierra santa, se estaba cumpliendo lo que Dios había anunciado desde la eternidad, que enviaría el Salvador. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Nosotros, mis amados, somos una generación de transición, que nos toca vivir una transición que va mucho más lejos de lo que pueda pasar en Tierra Santa. Si bien es una especie de fusible mundial, es una especie de ciber mundial lo que pasa en Tierra Santa, pero el mundo entero está viviendo una etapa de transición, diga conmigo, gloriosa. Gloriosa. Mirando los contenidos de lo que compartimos en los días de la cuarentena, donde nos teníamos que arreglar por video, porque no podíamos tener las reuniones así, hay un mensaje donde les hablé de que vivimos tiempos, si bien peligrosos, pero también tiempos gloriosos. Y los que escucharon aquella palabra no se la pudieron olvidar. Que vuelva otra vez a la memoria y debiéramos volver otra vez a esos contenidos. ¿Por qué? Porque es un tiempo que socialmente, económicamente, el mundo entero está cuesta abajo. Cada vez mayor corrupción, estamos como los días de Sodoma y de Gomorra. Ninguna duda de eso. Pero ninguna duda también de que estamos bajo la intervención divina sobre los creyentes, sobre los que le creen, sobre los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Usted, mi hermano, no está condenado a ir de cabeza hacia abajo. A usted está la gloria de Dios sosteniéndolo, guardándolo, inspirándolo, guiándolo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo entiendo que le sucede muchas veces a los hermanos que
Toda la vida los mensajes son de confrontación, señalándote lo que no hiciste, lo que no pudiste, lo que no tenés, lo que no llegás, lo inmaduro que sos y todo eso, que cuando escuchas una palabra de revelación que te sitúa donde Dios te tiene colocado, te cuesta entenderlo. Te cuesta entenderlo. Somos evidentemente una generación que está viviendo la transición más gloriosa de toda la historia, porque donde abundó el pecado, ¿cuántos tienen duda de que está abundando el pecado? ¿Cuántos tienen duda de esto? Está abundando. El pecado está siendo profesionalizado, legalizado, publicado, enseñado, filtrado en la educación y en cuantas cosas más. Donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. ¡Oh, gloria a Dios por el que no se deja llevar por el pecado, sino que se abraza la gracia del Señor! Y esta mañana yo quiero hablarte sobre la importancia de oír la voz del Señor, esas voces que hablan en nuestra interioridad, porque somos una generación que vive un gran cambio, una gran transición. ¿Y qué diferencias tiene cuando una generación vive cambios y vive una transición? ¿Qué diferencia tienen las anteriores? Es que tenés que aprender a usar el teléfono de pantalla táctil, porque el de disco no existe más. Por ahí lo tenemos como una reliquia, un gran recuerdo, pero ya aquel telefonito que hacía, ese ya no existe más. Cambios. Cambios en que antes una carta tardaba 10, 15 días en llegar, ahora en el acto estás enviando un WhatsApp. Ahora, ¿y cuántas otras vías de comunicación? Cambios, 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 cambios. Y los mayores, los que tenemos algunos añitos, nos cuesta porque todo tiene un cambio tan rápido, tan rápido. Y a los más jóvenes les cuesta entender por qué somos así los que venimos de la generación anterior. No pueden entender que en nuestro tiempo no existía. Está bien, no somos del tiempo de las señales de humo. No somos de aquel tiempo. Ya existía la luz eléctrica cuando nacimos, ¿verdad? Ya existía. Pero ¿cuántas cosas han cambiado? Y cambios, y cambios, y cambios, y cambios. Entonces, en una generación de cambios, de tan vertiginosos cambios, quiero decirte que si el mal desarrolla y perfecciona su maldad, el reino de los cielos no se queda atrás. Dios está poniendo su unción, su presencia, su gloria en la vida de los creyentes como nunca antes. Yo entiendo por qué nos cuesta comprender esto que estoy diciendo. Porque todos los avivamientos tuvieron que ver con un lugar geográfico en la tierra, con un predicador famoso y con determinados formatos de culto. Por eso nos cuesta entender que el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre la tierra tal como Dios dijo, sin que sea un famoso el que lleva adelante ese avivamiento. Porque ese avivamiento es el Espíritu de Dios obrando en el creyente. Amén. Entonces, en una generación de transición hay cambios. Hay maneras distintas de operar. Por esto es fundamental oír la voz del Señor. Quiero preguntar, ¿cuántos en esta semana? En la reunión que tuviste, en varias reuniones o en una reunión en las que estuviste, oíste la voz del Señor hablándote. Esta semana, ¿qué pasó? ¿Cuántos han oído la voz del Señor? Abriéndote los ojos, inspirándote. Una noche yo conté un poquito sintetizado mi testimonio de mi familia. Pero la palabra que el pastor Matías estuvo hablándonos todas las noches tuvo que haber traído iluminación, tuvo que haberte sido reveladora. Ahora esa palabra reveladora es para madurarla en oración y ponerla en práctica. Es para madurarla en oración y ponerla en práctica. No voy a preguntar qué te dijo el Señor, porque habría tantas respuestas, pero estoy seguro que en aquello que Dios te habló, Dios quiere operar sobre ti. De pronto, los
que hemos sido formados en una situación de escasez, tenemos dificultad para entender la abundancia del Señor. Entre las cosas que recuerdo, así tan positivas, tan impactantes, que el Señor tuvo que trabajar conmigo. Un día estuve orando porque los hermanos me decían, pastor, no se duerma porque el auto se le envejece y si no lo cambia a tiempo, le va a costar mucho después. Así que yo un día estaba orando y siento que tengo que salir ese día y salgo y voy a una agencia y voy a otra y voy a una y el vendedor me dice, ¿por qué no quiere aprovechar? Mire, la Suzuki está en promoción, es una promoción especial, está al mismo precio de otra camioneta que yo había ido a ver, que valía mucho menos. Y me dice, nada que ver la tecnología. Esta tecnología japonesa, fabulosa. Pero me costaba. No, porque el compromiso económico era igual. ¿Sabe qué me costaba? Me costaba entender que pudiera tener un vehículo de ese nivel. Y estaba en una reunión en Buenos Aires, en una mesa de trabajo, pero mi mente estaba en esto, no, es demasiado. ¿Qué voy a hacer yo con ese vehículo? Y sentí la voz de Dios acá adentro. Y si te quiero mimar, ¿qué? Entonces ahí entendí que no era un plan mío. Yo nunca soñé con tener una 4x4. Claro, pobrecita, pide socorro. Ahora le están haciendo todas las reparaciones que en 10 años no le hice. Le están dejando bonita, hermosa otra vez. Pero Dios quiso. ¿Y sabe con qué luchó Dios? Y esto fue así claro, la palabra, el Espíritu de Dios diciéndome, estás luchando con tu mente de niño pobre. Y es cierto. Yo fui formado a no tener celo ni envidia por lo que otro tenía. Si otro tenía, yo me alegraba con lo que él tenía. Y en mi casa, usted le dé risa, pero esto ilustra mucho. Nos regalaban un alfajor y no lo comíamos hasta llegar a casa. Mi mamá hacía un trabajo espectacular. Lo dividía por todo lo que era. Y un poquitito a cada uno. Fui formado de manera que no tengo problemas por compartir, tengo problemas por recibir. Y usted dirá, ¿sabes? Si Dios no trabaja conmigo, necesito oír la voz de Dios aún cuando llegan los momentos de milagros. Porque fui entrenado para enfrentar la escasez, pero no fui entrenado para recibir cosas grandes. ¿No será que Dios te está hablando de alguna manera esta mañana? Creemos en la grandeza, en el poder de Dios, en las riquezas del cielo, pero cuando Dios quiere operar a través nuestro, nos parece que no puede ser. Entonces, qué importante es en esta etapa de cambios oír la voz del Señor, porque hay voces que hablan en nuestra interioridad, voces que se hacen oír, voces que hablan dentro nuestro y se hacen oír, por favor, si se hacen oír. Ahí adentro nuestro está la voz del bien y del mal. Ahí adentro nuestro está la voz de la luz y la voz de las tinieblas. Ahí adentro nuestro está el Adán caído y está el Cristo en gloria. Y las voces se confrontan entre sí. Y todo eso sucede en el escenario de nuestra interioridad. A veces acá y a veces acá. Porque somos un ser integral. Y repercute dentro nuestro. Y claro, a veces nos desata en cierto conflicto y nuestras medidas a las que estamos acostumbrados en una etapa de transición, cuando Dios quiere derramar mayor nivel de gloria, mayor nivel de bienes, de riquezas, de gracia, y no lo va a hacer con el que no quiere administrarlo como corresponde, pero lo va a hacer con los que saben administrar. El que fue fiel en lo poco le dará mucho, y esta es promesa bíblica. Sé fiel en lo poco, pero prepárate para administrar mucho. Estas voces, hermanos, las oímos siempre. Siempre vas a oír la voz del Adán caído. Siempre. Romanos capítulo 7, Pablo habla de esa guerra que hay adentro suyo. Eso que lo domina, que lo maneja, y él tiene que lucharlo en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Ahí están voces adentro nuestro. No voy a preguntar
Porque de hecho, todo ser humano que vive sobre la tierra, creyente o no, oye estas voces permanentemente dentro de su interioridad. Y a veces con qué eco oye aquellas voces. Por eso preguntaba, ¿cuántos entendieron que Dios les habló esta semana que pasó? ¿Cuántos entendieron? ¿Cuántos pueden decir, en esa reunión a la que yo vine, yo oí que Dios me estaba hablando de algo? Porque el Señor lo va a hacer a través de un predicador, lo va a hacer en medio de un coro cuando estás cantando, lo va a hacer por la oración que está haciendo la persona que está al lado tuyo, lo va a hacer por ver situaciones como veíamos la semana pasada. Mira, hermano, fue una situación que la estamos viviendo todos de gloria a Dios, porque los que la vieron y a los que no la vieron se la quiero hacer ver. Gran parte de nuestra congregación ha vivido el enfrentamiento con el virus. Ha habido hermanos que han estado enfermos, con muchísimos dolores, pero de la congregación no perdimos a nadie. ¿No te habla esto? ¿No te habla esto? ¿No te significa que Dios nos ha guardado como congregación? Tiene que despertarte cuando vos te encontrás con hermanos queridos de otras congregaciones que partieron, se fueron con el Señor. Estamos felices que están en el cielo, pero pobres los demás que se quedaron solos. Entonces tengo que decirle al Señor, tu mano nos ha guardado. ¿Cuántos tienen esta gratitud al Señor? Es una situación mundial, pero específicamente acá nosotros. Tenemos que hacer esta lectura. La mano poderosa del Señor nos está guardando. Otros han hecho esa observación que durante cuarentena, pandemia, la voz del terror en los noticieros, a usted no le faltó alimento espiritual. En cada reunión hubo palabra de Dios. Y cuando no pudimos tener reuniones, en cada video, en cada mensaje, usted recibió una palabra para fortalecer su espíritu. No le faltó alimento, aunque no nos podíamos encontrar. Ni le faltó el cariño, aunque no nos podíamos dar un abrazo. Circunstancias donde tenemos que decir, Dios está presente. Mi hermano, que no te puedo dar un abrazo, yo siento tu aprecio y tu cariño. A veces en el saludo, a veces me entero cuántos son despertados por el Señor para interceder por sus pastores. No siempre les podemos contar las cosas que enfrentamos y los cachetazos que nos recibimos, no siempre lo podemos contar, pero sí podemos contar que hay un pueblo que oye la voz de Dios e intercede por los ministros. Quiere decir que estás oyendo la voz del Señor. Entonces, en este oír la voz del Señor, vamos a mirar cuáles son esas obvias diferencias que hay entre una y otra. Y Juan escribe así en el Evangelio de San Juan. Los primeros versículos, Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era del principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Protagonista absoluto de toda la creación, ¿verdad? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es que por eso, la gente acostumbrada a vivir en tinieblas, cuando vieron la luz, se vieron encandilados. Porque venían formados como un pueblo vengativo, violento, y no pueden entender el amor de Jesús. Cuando ven el poder del Señor manifestándose en favor del necesitado y redimiendo al necesitado, el que fue observador se dio cuenta que Jesús pudo tener poder para fulminarlo. Y de hecho, los apóstoles querían hacer, ¿querés que pidamos fuego del cielo que caiga? Y el Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero en el espíritu de Cristo no se opera así. Por eso, ante estas situaciones complicadas que nos toca manejar a los pastores, nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a operar en el Espíritu de Cristo. ¿Qué habría hecho Jesús en esta situación? ¿Cómo habría reaccionado Jesús en esta situación? Y nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a movernos en el Espíritu de Cristo. El mismo Juan, en su epístola, ténganme
Paciencia a los que están esperando que termine, porque tengo que responder y alimentar a los que están esperando más revelación. ¿Cuántos esperan más revelación? Porque esta mañana quiero que comprendas, lo que estás recibiendo es una cuota de revelación. Hoy has descubierto que vivís en una generación de transición, en una generación donde todo se cambia, que las cosas a como fueron antes ya no son como eran antes. Y lo que viene sucediendo, ¿cuál de todas las alternativas que tengo es la que viene del cielo? Entonces, una generación que vive transición se enfrenta a esas situaciones. Y Juan escribe en su carta diciendo lo que era desde el principio, muy similar al Evangelio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Estas cosas son su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo esté completo. ¡Qué pregunta! Cuando no está completo nuestro gozo, ¿qué estará sucediendo? Claro, somos una generación de transición y nos cuesta determinar dónde tendremos nuestros ojos. Si tenemos nuestros ojos en lo que ocurre en el mundo, nunca va a estar completo nuestro gozo, va a estar completa nuestra desesperación. Pero cuando tenemos nuestros ojos en Cristo Jesús, nos damos cuenta que se está cumpliendo absolutamente todo lo que Él dijo, y nuestro gozo se multiplica, porque lo que Él dijo se está cumpliendo delante nuestro. ¿Entiende esto, hermano? ¿Cómo hacer que nuestro gozo esté cumplido? Y ahí nomás en el libro de Hebreos, porque quiero mirar estos pasajes de las Escrituras para sintonizarnos un poco hacia la medida de revelación a la que vamos, porque hoy vas a oír algo que tiene que movilizar tu corazón y tu espíritu. Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, que lo hizo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, pagó el precio por nuestros pecados. Por medio de sí mismo, no dependió de corderitos que mataran, de sacrificios, de rituales. Hace poco estaba en una reunión y el hermano estaba dando una enseñanza y hablando del cordero, de los corderitos, de los sacrificios que se hacían sobre el altar, de toda la liturgia judaica. Y me acerco y le digo, ¿cuál de todos los corderitos se resucitó? ¿Se resucitó algún cordero en la historia? El único que resucitó es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Bienaventurado el que se dio cuenta que en Cristo es libre de los pecados. Que en Cristo está la provisión completa para ser libre, para ser restaurado, para ser sanado, para romper todo yugo de maldición. En Cristo está la libertad completa y perfecta. Amén. Y dice por esto la palabra, efectuada la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, que hizo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuáles son las diferencias de estas voces que escuchamos? La voz del mundo, la voz del Adán caído, la voz de las tinieblas, pero entre todo ello, esta mañana estás escuchando la voz de Cristo hablándote. Más allá de lo que el pastor dice, la voz de Cristo está hablando dentro tuyo. Y de pronto estás esperando que el Espíritu Santo te reprenda, te rete, te censure, y no te das cuenta que el Espíritu Santo te está fortaleciendo, te está alimentando, te está sanando, te está inspirando, te está fortaleciendo, está operando dentro tuyo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en la transición. Porque el formato histórico era una religión de condenación. Pero lo
lo actual en Cristo es la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, la transformación de nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo. Vos no estás parado en la ley, no estás parado en Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y vamos a distinguir la voz. La vamos a distinguir muy claramente observando esto, porque la voz del Adán caído te habla para hacerte caer. Y pudiste distinguirlo al Adán caído. Hubo un partido de fútbol muy importante donde expulsaron a un jugador. Y uno se acercó y le dijo al jugador que lo expulsaron: no te vayas, llévate a otro. Así que él le pegó un par de trompadas a otro jugador del otro equipo para que el árbitro también lo expulse a él. Andate, pero llévate a otro. Y esto hace Adán. Él erró, patinó, se equivocó. Y no quiere ser solo, te quiere hacer equivocar a vos también. El Adán caído es peligroso. El Adán caído manejado por la codicia, por el olvido y por la indiferencia a Dios, peligroso. Bueno, no te voy a preguntar si oíste al Adán caído, porque a cada rato lo tenés que estar sacando a patadas. No sé cómo se resucita, pero se resucita. Lo metimos en el bautismo, lo dejamos abajo de la pileta, sacamos el tapón de la pileta, pero el Adán se escapó de vuelta y ahí está. Los que ilustran esto, tanto los humoristas o lo que fuera, te dibujan un demonito en un hombro hablándote de una oreja y un angelito del otro. Pero ya descubriste que no está hablándote ni en una oreja ni en la otra, está hablando acá adentro. En la mente o en el corazón. Y no hace falta que te diga más, porque ya te diste cuenta que la voz del Adán caído no se calla la boca. Y hay que decirle basta y reprenderlo y echarlo fuera, porque el Adán caído estaba asociado con el que lo hizo caer. ¿Te habías dado cuenta de esto? El Adán caído está asociado con el que lo hizo caer. ¿Y qué propósito tiene? Es arrastrarte con él. Como el Adán caído fue confundido, él confunde a todos los que le escuchan. ¿Se entiende esto? Adán fue confundido por la serpiente y se ve que no aprendió, porque la naturaleza del Adán caído dentro de cualquier ser humano lo confunde cuando le habla. Es lo que te deteriora la fe, lo que te deteriora la confianza, es el que no es una situación de afuera, te habla de adentro y te quita la paz. Y el que está asustado dice: pastor, ¿cómo lo sabe usted? ¿Quién le fue a contar lo que me pasa? No necesito que me cuente nadie, yo soy un ser humano igual que vos. Lucho con el mismo Adán caído. Y mira que es terco, lo saco a patadas y vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo. Qué peligroso es el Adán caído, que no deja de hablar. Y si lo escuchamos nos confunde. Ahora, qué importante es que desarrollemos el oír la voz de Cristo adentro nuestro. Esta semana fue una semana compleja, muy difícil, muy dura. Los que están bien cerca mío saben que fue una semana para darme un infarto. Y me propuse, dije, no voy a ofender a Dios con ningún acto de incredulidad. Y fui a mi lugar de oración y doblé las rodillas y le dije: Señor, aunque no entiendo esto, pero no te voy a ofender. Vos sos soberano, vos sabés cómo se dan las cosas. Vos ves lo que yo no puedo ver. Perdóname, Señor, si tengo todos estos interrogantes, pero asistime, por favor. Yo necesito tu voz hablando dentro mío, porque estaba escuchando la voz de Adán, la voz del infierno, la voz de todos lados. Necesito tu voz hablando aquí adentro. Y quiero decirte que Dios no es mudo. Él sabe hablarnos, despertarnos, consolarnos, fortalecernos. Te estoy hablando como alguien que vive las mismas cosas y a veces mucho más duras que las que vos vivís. Esas voces que hablan en nuestra interioridad, fundamentalmente está la voz del Adán caído, pero también está la voz de las tradiciones religiosas, que a nosotros
faltan tradiciones religiosas. ¿Cuánta mezcla tenemos de tradiciones religiosas en nuestra vida de fe? ¿Cuánta mezcla? Y a veces estamos más abrazados a las tradiciones religiosas, que ese era el problema de aquella generación que estaba experimentando la transición en los días de Jesús. Porque ellos habían sido formados bajo tradiciones religiosas y toda la formación que tenían era de las tradiciones religiosas. Y ahora viene Jesús y es distinto. Por eso aparece Juan el Bautista, viene en la línea de las tradiciones religiosas, viene en la línea. Generación de víboras. ¡Qué espiritual! El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así es la palabra condenadora. Porque la tradición religiosa fue condenadora. Y en el libro de Hebreos observamos que la palabra dice, en esos sacrificios que se ofrecían, donde mataban el corderito, donde derramaban la sangre, donde prendían el fuego, donde se vivía todo eso, se estaba haciendo memoria de los pecados, es decir, se estaba haciendo la lista por cuántas cosas uno habría de ser condenado. ¿Y cuál fue la transición? Que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en la cruz del Calvario y su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos liberta eternamente. En Cristo tenemos gozo, tenemos paz. En Cristo tenemos autoridad, tenemos poder. En Cristo lo tenemos todo. ¿Cuál es el problema? Estamos muy parados en lo antiguo. Y quiero decirte esto, que será una palabra reveladora para el que la está tomando. Cuando vos estás parado en el pasado, todo es futuro. Cuando vos estás parado en el pasado, ya vendrá el Señor lo hará, Dios enviará su Espíritu. Pastor, ¿qué está diciendo? Simplemente estoy parado en el pasado. Vamos a imaginar una línea. Estoy abrazado por Abraham, por Moisés, con David. Pero cuando me paro en Cristo, no es futuro lo que viene, está presente. Y esta es la revelación en la que tenemos que entrar. Que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, ya ocurrió. Ya ocurrió. Que todos nuestros pecados fueron clavados en el madero, ya ocurrió. Ya ocurrió, diga gloria a Dios por lo menos, ya ocurrió. No tenés que esperar tiempo para ser salvo. Fuiste salvo en el instante que aceptaste a Jesús como tu Salvador. Él perdonó tus pecados. Tiene que desarrollarse en ti la convicción que fuiste perdonado. La voz de la religión es condenadora. Por eso Jesús se enfrentó a los religiosos de aquellos días. Miren, eran condenadores y eran localistas. Su peor enojo, cuando Jesús limpió el templo, su peor enojo fue cuando Jesús les dijo, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No, ¿qué para todos los pueblos? ¿Estás loco? Esta es la casa para nosotros solitos. Y porque no entendieron que era para todas las naciones, el Señor se lo derrumbó. No quedará piedra sobre piedra. Cuando usted está parado en el pasado, mi hermano, ve todo a futuro. Yo tendré la herencia de su gloria. ¿Es cierto? ¿Y qué tal te digo si ya te fue dada? A veces las ilustraciones nos marean, pero creo que va a entender esto. ¿Alguna vez cobraste con un cheque? ¿Te pagaron el sueldo, una changa, un trabajito, te pagaron con un cheque? La primera vez que me pagaron con un cheque yo no entendía nada del cheque. Y viste, escuchás tantas cosas que te quedás con la pregunta, ¿será o no será? Entonces era un escribano, un hombre que hizo un trabajo para él y me pagó. Y me mostró en el cheque dónde estaba la dirección de cobro. Y yo entré todo tímido, era una cooperativa, entré todo tímido y puse
el cheque en la ventanilla. Y el muchacho que estaba en la ventanilla lo miró así, me miró a mí, leyó el nombre del cheque, abrió la caja, lo efectivizó. ¿Qué diferencia hubo entre tener el papelito, a que se hubieran todos los papelitos juntos ahí en la ventanilla? Bueno, vos no tenés el cheque. Delante tuyo está el capital, está el recurso. ¿Me entienden, hermanos? A veces tenemos una teología fundamentada en el pasado y está a disposición nuestra el poder del Señor, y ese es el gran trabajo que tengo. Yo tengo que aprender a creer y a utilizar lo que Dios me dio. Y si Adán, claro, como Adán está ya en el pasado, porque algún día vendrá el Cordero, entonces canto una canción, algún día el Cordero vendrá, y qué solemne, y me emociono. Y Jesús está esperando que entienda que Él ya vino. Que Él ya vino, o lo querés crucificar de vuelta. Voy a asegurarte, no van a ser de vuelta. Y no se va a crucificar de vuelta. Quiero asegurarte, no. Ya su obra la hizo, o hay duda. Jesús hizo su obra. Y te puso en la ventanilla todo el capital. ¿Y sabe qué estamos haciendo muchos de nosotros? El Señor pone el recurso ahí en nuestra mano, nosotros, y el papelito que te di. Yo no sé qué hizo el cajero con el papelito. El cajero vio el nombre de quién venía el cheque y no nada más. Vio el nombre y ya está. ¿Qué tal cuando Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre? ¿El nombre de quién te presentas delante del Padre? No te presentes en nombre de Moisés, porque Moisés tuvo su tiempo en el desierto. No te presentes en nombre de David. No te presentate en el nombre de Cristo Jesús. Y viví la vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben que aquella larga transición que hubo, por la cual mataron a muchos profetas, imagínense que estaban en la tradición religiosa con todos los detallecitos, las piedritas, el fueguito, el corderito? Y no estoy haciendo burla de eso, simplemente le estoy tratando de figurar en su memoria cómo fue. Y entonces venía la gente arrastrando el animalito, que pobrecito se daba cuenta que lo iban a sacrificar y el animal no quería venir, así que llegaban hasta el tabernáculo trayendo el animalito. O trayéndolo hasta el templo, y entonces el sacerdote mataba el corderito, y sentían paz. Y aparece el profeta. El profeta viene en el Espíritu de Cristo y dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste ni te agradaron, lo querían matar al profeta. Está loco este tipo. Si sacrificio y ofrenda y todo esto es nuestro fundamento principal de nuestra fe, ¿cómo es esto? Y el profeta estaba hablando por el Espíritu de Cristo y dice, no quisiste nada de esto, mas me preparaste cuerpo. He aquí, Padre, como está escrito en el rollo del libro, aquí vengo para hacer tu voluntad. Y en Cristo se cumple la voluntad de Dios el Padre. Y dígame si no es así. El cielo se abrió cuando Jesús se entregó. No hay hombre sobre la tierra que haya escuchado 4 veces la voz audible del cielo, el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nadie, nadie. Pero no espere que Jesús venga de vuelta en la manera que vino antes. Ya vino. Decirlo conmigo, ya vino. Cumplió todo lo que estaba escrito. Por eso cuando Jesús se presenta la primera vez en la sinagoga, los versículos que lee son de Isaías 61, exactamente con estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado el Señor a dar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a anunciarles a los presos la apertura de las cárceles. Y se presenta y les dice, hoy se cumplió delante de ustedes esto que está escrito. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que Jesús está cumpliendo delante tuyo lo que está prometido en las Escrituras? ¿No dirías gloria a Dios? Se levantaron de la sinagoga y lo querían matar, porque no podían entender, estaban en el momento del cumplimiento, no estaban en el tiempo de las promesas, estaban en el tiempo del cumplimiento.
ahorita grabar todo el mensaje, tiene que andar haciendo más que acortar el video y empalmarlo para que le dé el tiempo de grabación. Y a veces el pastor predica largo. ¿Qué diferencia hay entre oír la voz de Adán, el Adán caído? ¿Qué diferencia con la voz de las tradiciones religiosas? ¿Qué diferencia con oír la voz de Cristo? ¿Nunca te preguntaste cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo darme cuenta que el que me está hablando es el Señor Jesucristo? Y no mi tradición religiosa, ni mucho menos el Adán caído, ni mucho menos. ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? Y aquí va esta cuota de revelación, bienaventurado a los que la toman. Si toma apuntes está bien, si vuelve otra vez al video, a la grabación está bien. Pero por favor, tome esto, que aunque no es secreto, está predicado, enseñado, lo va a leer en el libro de Hebreos, lo va a leer en toda la Biblia, que en Cristo se cumplió todo. ¿Sabía? En Cristo se cumplió todo. Cristo es el cumplimiento. Y aquí voy a decirle algo que puede revolucionar su concepto, su teología, cantidad de coros, de canciones. Puede revolucionar tu oración. Cristo no es promesa. ¿Cómo, hermano? No, Cristo no es promesa. No es promesa. Fue promesa para los que estaban en la antigüedad. Aguardaban el que había de venir. Entonces era promesa. Si usted está ensayado a ver a Cristo como promesa, permítame revolucionarlo hoy y deje de verlo como promesa. Porque Cristo no es promesa, Cristo es cumplimiento. Bienaventurado el que puede comprender esto. Cristo es cumplimiento. En Cristo se cumplió todo lo que Dios el Padre dijo desde la eternidad. En Cristo se cumplió todo. En Cristo se cumplió todo lo que los profetas dijeron de Él. ¿Dónde dijeron que iban a nacer? En Belén. ¿Y dónde nació? En Belén. ¿Qué lo iban a llamar? Nazareno. ¿Y dónde y cómo lo llamaron? Y todo lo que dijeron de Él desde la antigüedad, avisando que venía, por favor, dejen de esperar que venga. Entendamos una vez que ya vino. Y anunciemos el Cristo que vino, el que transforma las vidas. El que transforma las vidas. No somos predicadores de la historia, somos anunciadores de la gloria. Porque la gloria está presente. Cristo es la gloria de Dios el Padre. De pronto algunas cosas que uno dice pueden resultar ofensivas. Y quiero decirlo que lo hago con todo el cariño y con todo respeto. Dejen de esperar que el cielo se abra. El cielo se abrió cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Cristo derramó su sangre, el cielo se abrió. Y eso Él lo dijo. De aquí en más van a ver el cielo abierto. No que dijo se va a abrir por un poquito. No. De aquí en más. Transición. Cambio. De aquí en más. El cielo va a estar abierto. Y van a ver que los ángeles de Dios van y vienen. Una autopista celestial. ¿Dónde se cumplió? En Cristo. En Cristo. Entiendo que puede estar choqueándote lo que estás escuchando. Y tengo que pedir perdón por lo que me escuchaste hace algunos años atrás. Porque aunque amaba al Señor, no se me habían abierto los ojos todavía. Pero si observas, como Pablo decía, prestando atención se pueden dar cuenta. Yo te voy a decir, si escuchas predicaciones de 3 o 4 o 5 años atrás, te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo con tu pastor. Y vas a decir, está el resultado de tus oraciones ahí. No le pedís al Señor que me abra los ojos, el Señor lo está haciendo. El Señor lo está haciendo. Se nota muchísimo mensajes de 4 o 5 años atrás. Ahora, ¿y cuál es la diferencia? Estamos entendiendo que en Cristo está cumplido todo. Todo. Diga conmigo, todo. ¿Qué? Todo. Todo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que Dios prometió está cumplido en Cristo Jesús. Y esta iglesia adora a Jesús, esta iglesia ama a Jesús, esta iglesia sirve a Jesús.
cuando el Padre lo anuncia, da una característica en su nombre, va a llamarse Emanuel. ¿Sabe qué significa Emanuel? Es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Cuántos pueden decir yo fui un poquito más lejos? Dios viviendo dentro mío. Oh, por eso ofenderlo a Dios, por eso ofenderlo a Él me pesa tanto. Porque abrí el corazón para que Él reine acá adentro, no para discutir con Él. Para que Él se enseñoree, Señor, y algo que necesito es oír cuando tú hablas. Y de hecho Dios habló y le ha mostrado cosas de este lugar. ¿Cuántos hermanos han tenido revelación de lo que Dios está haciendo? Entre ellos el pastor Marcelo, un día le tiene que contar la visión que tuvo de lo que pasaba aquí sobre Avenida Provincias Unidas. Entonces, no quiero tomar demasiado tiempo, pero decirles esto. Un hermano en Cristo, miembro de una iglesia de la zona de Arroyito, pasaba con sus hijos por acá para llevar sus chicos al colegio. Y cuando pasa por aquí, hace 4 o 5 años atrás, le llama la atención, mira para acá y le dice a sus hijos, ahí va a haber una iglesia. Esto estaba todo abandonado. Y él, inquieto por eso, no se queda, y él le empieza a hablar con el Señor. Y el Señor le da un apellido. Y te aseguro que si no me conoces, acordarte de mi apellido es cosa del Espíritu, porque no se acuerdan ni los que me conocen. Y entonces el hombre no se queda con eso y empieza a buscar. Claro, me buscó en Facebook, yo no tengo Facebook. Buscó y dio con mi hermano. Y le pidió tener una entrevista. Y fue, charló con mi hermano y bueno, por lo menos dio con alguien que se llamaba Codañone. Pero cuando estas puertas se abren y comenzamos las reuniones aquí, él viene a comprar pollos y empanadas acá en la esquina, que de paso le hago la propaganda, son muy buenos. Son hermanos en Cristo, son creyentes. Viene a comprar y siente los cantos. Y se da vuelta y dice, ¿hay una iglesia? Y le pregunta, ¿y quién es el pastor? Y le dice, el pastor Codañone. Dejó los pollos, las empanadas, todo y se vino corriendo. Y un hermano me busca y dice, hay un hombre que quiere hablar con vos, no sé qué le pasa, pero quiere hablar con vos, necesita hablar con vos. ¿Qué le pasará? Ahora estamos cantando fervientemente, digo, a ver si es alguien que está enojado. Así que discretamente vi un par de hermanos a ver qué pasaba en ese encuentro. Y el hermano viene y me cuenta qué fue lo que pasó hace varios años atrás cuando él pasó por aquí. Dice, mi hermano, hoy yo estoy viendo el cumplimiento de lo que Dios me dijo. Un día pasaba por ahí y el Señor me dijo algo y yo estoy viendo el cumplimiento. ¡Qué tremendo es esto! Un cumplimiento, hermanos, no se vive con indiferencia. Un cumplimiento se vive con una reacción poderosa. ¡Amén! ¡Gloria! Yo no sé a quién le va peor si hace esto. Ahí llega el novio, se compró traje nuevo, ese día se cepilló los dientes, se peinó y llega para el casamiento. Y la novia lo mira y dice, bueno, esto es lo que hay. Ahora, no quiero decir cómo se preparan ellas. Todo nuevito, todo nuevo. Todo nuevo. Se prepara, se requete prepara, se perfuma, todo. Y el novio la mira y dice, ¿qué va? Esto es lo que hay. Es el día de su cumplimiento, de sus sueños. Está llegando el momento de la concreción de sus sueños. ¿Qué se espera que digan uno y el otro? ¿Qué se espera? Y cuántas cosas que no se puede decir en público. Ahora nosotros estamos ante el cumplimiento de la obra del Señor Jesucristo. Ah, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? No, ya fue. Ya fue. ¿Se entiende, mi hermano? Con nombre y todo se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Él es el cumplimiento, Él es el Mesías prometido, Él es el Salvador, es el Redentor. En Cristo, mi hermano, está todo.
Amén, hermano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dígame si no está todo. Y le dijo al Señor muchas veces: Señor, ¿no se le fue la mano a Juan con lo que escribió? ¿Vos estabas seguro? ¿Vos lo dijiste eso? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre te lo dará. Todo lo que pidieres, lo haré. Jesús se jugó. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? De pronto estamos todavía parados en el pasado, donde todo es futuro. Ahora, tienen tiempo de mirar el futuro los niños. Pero, hermanito querido, algunos de nosotros ya no tenemos tiempo. Dios hará con nosotros todo lo que tiene que hacer ahora o lo tendrá que hacer con otros. Quiero situarte en que estás en el tiempo del cumplimiento. Que todo se ha cumplido en Cristo Jesús. Voy a ilustrártelo. Si tenés un reloj de esos relojes o llamado reloj de arena, porque lo que menos tienen adentro es la arena. Tomá ese reloj y hacé como hacen los ajedrecistas, que lo dan vuelta así y ahí se empieza, es el tiempo para la jugada. Bueno, Jesús es ese cuello de ese reloj. Todo lo dicho, todo lo prometido por Dios, todo lo que estaba previsto, todo, dalo vuelta, porque está en absoluto cumplimiento en este momento. Está en absoluto cumplimiento. Bienaventurado el que comprende, mi hermano. Este mensaje tiene que significarte revelación para tu vida, revelación para tu alma. Quiero que sea sencillo el momento de entregarlo para que lo puedas comprender. En Cristo está todo. En Cristo está el que redime, el que perdona, el que liberta, el que restaura, el que vivifica, el que revela, el que empodera con su espíritu. En Cristo está todo. En Cristo está todo. Él es el que nos reveló la eternidad, es el que nos reveló al Padre, es el que nos dio el Espíritu Santo, Él es el que perdona nuestros pecados, el que nos liberta, el que nos restaura, el que nos vivifica, el que nos levanta cuando estamos en la angustia. Si confiabas en un amuleto, por favor, deja de confiar de una vez. Te puede ir mal. No sé por qué tengo que decirlo. Que en Cristo está el poder para atravesar todas las circunstancias, por duras y difíciles que sean. Pero no quieras confiar ni en la carne, ni en los demonios, porque vas a tener conflicto con Cristo. Hará 35 años o más, quizás 40 años, porque fueron los primeros añitos de nuestro ministerio. Dios obró en una familia y se entregaron al Señor. Y vino la hermana de aquella señora, una señora muy fina, muy elegante, trajo a su hermana. Y un martes estábamos en una reunión de oración, teníamos 25, 30 personas. Estábamos orando, en aquellos tiempos, hermanos, se oraba de rodillas. Ahora somos la iglesia romántica que adora. Bueno, antes era la iglesia guerrera, que luchaba, con ejército y con espadas. Después vino la iglesia romántica, muy dulce. Iglesia romántica. En aquel tiempo orábamos de rodillas. Se notaba que era carnal enseguida. O es carnal o tiene la pata dura, una de dos. Nos arrodillamos. Y aquella mujer no le quedó otra, se tuvo que arrodillar orar. Y en un momento empiezan los gritos. Se para y desesperada miraba para todos lados y gritaba: ¡no me dejen sola! ¡No me dejen sola! Y un escándalo hizo en la reunión de oración. Todos los hermanos dejaron de orar. Le digo: hermana, no está sola, no ve que estamos todos acá, estamos cerquita suyo. Dice, y cuando se empieza a tranquilizar el espíritu me dice así clarito. Le digo: ¿dónde tiene el amuleto? Y se queda mirándome. Y se dio vuelta, me dio la espalda. Y hizo así con la mano, usted se da cuenta. Y sacó el amuleto, y estaba calentito el amuleto.
Y eso trajo una apertura, nos empezó a confesar. El que traía ahí adentro era el representante de todo lo que tenía en la casa. Y fuimos a la casa prácticamente con una carretilla, sacamos todo lo que tenía ahí. De todo lo que... Y hay cosas que no se nos puede imaginar porque ni sabemos que existen, pero estaban en la casa. Si usted confía en otra cosa, va a tener un gran problema. Pero si tu confianza está en Cristo, el cielo está abierto. Claro, no está abierto en ningún otro, está abierto en Cristo. El cielo no está abierto en el poder de las tinieblas, de ninguna manera, hay oscuridad en las tinieblas. El cielo no está abierto en los personajes de la historia, el cielo está abierto en Cristo Jesús. Amén. Entonces me vino de contar esta historia, porque en Cristo está el poder para atravesar esa dura situación que a veces nos quebranta, nos aflige, y el Adán caído no pierde tiempo para inducirnos a rebelarnos. No pierde tiempo los demonios, no pierde tiempo, pero la voz de Cristo nos ayuda a comprender y a tener paciencia. Su voz divina es salvación, consuelo y guía. Y vas a aprender a distinguir que en tu tormenta está la voz que te atormenta, pero está la voz que te consuela. Y esa es la voz de Jesús. Es la voz que te consuela. Lo que en la tormenta te atormenta es otra voz, no es la voz de Cristo, Él te da calma en la tormenta. El alma entregada a Cristo pronto va a distinguir su voz. Así que si no has podido distinguir su voz hasta ahora, revisa si le entregaste todo. O todavía el trono de Cristo está lleno de amuletos. Y de eso habló clarísimo el pastor Matías esta semana. A la suerte hay que ayudarla, pero la fe es de los que se entregan. Y el creyente no vive por suerte, el creyente vive por fe. ¿Entienden? Y cuántas otras cosas y miles de ilustraciones que usó el pastor Matías para abrirnos los ojos respecto a esto. Y no te confundirá ni el susurro del maligno, ni el rugir del león amenazante, no te va a atemorizar. Que a veces ruge, hasta te despeina el rugido. O su sutileza. Era, no se portaron tan bien y no les fue nada mal. Susurros malignos, o rugido de león amenazante. Tu oído se afina cada vez más cuando le crees, cuando lo amas, cuando lo adoras. Gracias a Dios por el ministerio de los adoradores en casa de Dios que nos ayudan, nos guían a adorar a Cristo. Gracias a Dios. Pero que seas un adorador en tu vida personal, permanentemente, que tu oído se afina cuando crees en Jesús, cuando lo amas, cuando lo adoras. Se afina. Y lo vas a identificar a Adán enseguida, lo vas a identificar. Y cuando viene la voz de las tradiciones religiosas, también lo vas a identificar. Porque la voz de las tradiciones religiosas no reconoce la totalidad del logro de Cristo. No lo reconoce. Esta semana estará siendo ministrado cada noche por las distintas redes. Y en la siguiente semana, los pastores Pirilla van a estar hablándote de los logros de Cristo a tu favor, enseñándote cómo tomar lo que Cristo logró, y no te lo olvides en la ventanilla, porque ya se hizo efectivo. ¿Entiendes? Ya se hizo efectivo en Cristo Jesús. Van a estar ministrando sobre este aspecto. Todo oído se afina cuando le adoramos. Y tu oído llega a ser tan sensible a la voz del Espíritu Santo, porque en Él habita. En el Señor está todo el poder de su Espíritu, y Él conoce los que le aman. Le preguntaron a un señor que trabajaba en el tesoro de un banco, cuando no existían todavía los aparatos que contaban los billetes y que identifican el falso y el no, y el que no es falso. Y el hombre tenía una habilidad tremenda. Entonces, quien le preguntó pensó que era tan experimentado en billetes falsos
que le conocía la textura a uno y el papel al otro. No. ¿Cómo es que se da cuenta? Dice, estoy tan relacionado con el verdadero. Mi tacto está adiestrado con el verdadero. Si viene uno falso, lo identifico enseguida. Bueno, esto es lo que sucede cuando te relacionás con Cristo, cuando adorás a Cristo, cuando glorificás a Cristo. Vos estás relacionado con el verdadero. Y cuando viene una voz que no es la del Señor, la identificás enseguida. Por más solapada que venga. Amén. Se cuenta que justamente fue en una ciudad como Nueva York. Un pastor nos contaba, porque fue su experiencia. Él se encontró ahí con alguien que tenía tremendo oído. Estaban hablando en una esquina y el otro lo mira y le dice, ¿escuchás el canto de grillo? Acá entre los ruidos de autos que van y que vienen en esta esquina, ¿qué voy a escuchar? Grillo, le dice. Caminan como 20 metros, van a un macetero y le dice, ¿lo escuchás? ¿Lo escuchás? No, el otro todavía no lo escuchaba. Y corre una hoja y le dice, ¿lo ves ahí? El canto del grillo en semejante ruido. Porque cuando te acostumbras a oírlo, lo encontrás en donde estés. Yo tengo un código de encuentro con mi familia, ya me lo aprendieron varios hermanos aquí. Un pequeño ruidito que nadie se entera, aprendí a hacer como el grillo. Y los que me conocen, enseguida me miran. Estuvimos en Disney World, perdidos entre la multitud, y gracias a Dios, dije, menos mal que con mi familia. Aprendimos este código de encuentro, porque la multitud te lleva los empujones y te perdés y quedábamos todos separados. ¿Cómo hacía? Pero mi familia sabía cuando yo le estaba llamando. Así que enseguida sus ojos me estaban buscando. Cuando tu espíritu, tu oído se adiestra, nadie confundirá la voz de Cristo dentro tuyo. Ni el Adán caído, las tradiciones no te van a confundir. Alguien dijo, y por eso quiero animarte a que aprendas a doblar tus rodillas y a crecer en la oración. Y comprende esto, por favor. Alguien dijo esto. Orar es hablar con Dios y hablar con Dios hasta que vos escuches que Dios te habla. No te conformes con que simplemente oro y le digo a Dios todo lo que le quiero decir. Y lo que Él te quiere decir, que tu oración llegue a ser tal que le digas a Dios todo lo que le quieres decir. Pero por favor no te vayas antes de que Él te diga lo que Él te quiere decir a vos. Amén. Porque esas son las razones por las que la vida nos confunde, por las que el diablo saca ventaja. Y oír la voz del Señor es una experiencia que trae luz y fortaleza a nuestras almas. Hermano, en Cristo está todo. Cristo ya no es promesa. Cuando usted escucha hablar de que Cristo es promesa, comprenda con todo amor a quien lo dice y pedirle que el Señor le abra los ojos, porque Cristo no es promesa, Cristo